Hola amigos, soy Alex, y hoy os espera una colección de espeluznantes historias de la carretera, sucesos místicos, extraños compañeros de viaje y misteriosos incidentes contados por camioneros. Si os gusta este ambiente, apoyad el canal suscribiéndoos, hay muchas más historias de miedo por venir. Y ahora ponte cómodo, que empezamos. Nunca sabes con qué te vas a encontrar cuando estás en la carretera. Por lo general, esperas que sea un día normal, con poco tráfico, pero de vez en cuando ves algo que es casi indescriptible. Hace unos 10 años, cuando trabajaba como conductor de camiones de larga distancia en los Estados Unidos, me encantaba la libertad que venía con el trabajo, pero odiaba cuando tenía que dormir o pasar la noche en áreas que parecían peligrosas. Nunca olvidaré la vez que me sentí tan asustado que decidí salir de una parada de camiones y conducir hasta la siguiente, aunque apenas podía mantenerme despierto, por lo que vi aquella noche. Era de madrugada, y yo llevaba una carga desde Oregón hacia Carolina del Norte. Era mi segundo día de viaje y, aunque había dormido unas pocas horas la noche anterior, estaba absolutamente agotado. Recuerdo haber mirado el reloj. Eran las 11:30 de la noche. Decidí que pararía en la siguiente estación de descanso o parada de camiones que encontrara para dormir un rato. Después de decidir buscar un lugar para estacionar, seguí conduciendo durante otros 15 o 20 minutos hasta que finalmente vi una parada de camiones. Para cuando estaba entrando, sentía que mis párpados se cerraban solos. Lo que más me aterrorizaba en la carretera era conducir estando cansado. Había visto demasiados accidentes provocados por conductores que se quedaban dormidos al volante y no quería convertirme en una estadística. Por eso estaba tan ansioso por estacionar el camión y terminar el día. Sin embargo, al acercarme a la parada, noté unas luces parpadeantes en el campo cubierto de hierba al lado de los baños. Cuando mis luces iluminaron la escena, me di cuenta de que no eran luces. Eran velas. Reduje la velocidad del camión hasta detenerme por completo y entrecerré los ojos para enfocar la vista en el campo. Lo que vi me dejó helado. Había 3 personas de pie alrededor de una mesa de picnic, junto a los baños. Los 3 llevaban ropa oscura con capuchas que les cubrían las caras. No podía distinguir si eran hombres o mujeres. Estaban inmóviles, de pie alrededor de varias velas encendidas. Fue entonces cuando noté algo brillante sobre la mesa, junto a ellos. Al darme cuenta de lo que era, inmediatamente saqué el camión de la posición de aparcamiento y empecé a planear la mejor manera de salir de allí. Sobre la mesa, junto a esas figuras encapuchadas, había lo que parecía ser un cuchillo. Mientras maniobraba el camión para posicionarlo y salir del lugar, noté que las 3 personas se giraron hacia mí. Una de ellas comenzó a caminar hacia el camión y esa caminata pronto se transformó en una carrera. Afortunadamente, logré meter la marcha y empezar a salir de la parada antes de que alcanzaran el lado del pasajero del camión. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vi a una de las figuras encapuchadas de pie en el estacionamiento, iluminada por el resplandor rojo de mis luces de freno. Tras dejar esa parada, conduje lo más rápido que pude hacia la siguiente. Por suerte, estaba lo suficientemente cerca como para no quedarme dormido al volante, pero lo suficientemente lejos de lo que acababa de presenciar como para sentirme a salvo. Cuando finalmente me detuve en la nueva parada, había otros 2 camiones estacionados allí. Eso me hizo sentir un poco más seguro. Sin embargo, desperté varias veces durante la noche porque me parecía escuchar ruidos. Hasta el día de hoy no puedo explicar lo que vi aquella noche. Lo único que sé es que estoy agradecido por no haberme quedado en ese lugar. Como conductor de camiones, aprendí de un compañero con el que viajé cuando recién comenzaba que, por encima de todo, debes respetar a los demás conductores, especialmente a otros camioneros. Esto se debe a que,
a diferencia de la mayoría de los conductores, nosotros entendemos cómo funcionan estas enormes máquinas que manejamos. Sabemos cuánta distancia se necesita para frenar correctamente, entre otras cosas. Además, entendemos lo estresante que puede ser un día completo al volante, así que un poco de cortesía siempre marca la diferencia. Sin embargo, no todos los conductores en la carretera extienden esa misma cortesía, y a veces las cosas pueden ponerse complicadas. Una noche, mientras hacía un viaje de Nueva Jersey a Florida, había dormido todo el día con la intención de conducir durante la noche, cuando hay menos tráfico en la carretera. Para mi sorpresa, unos 20 minutos después de iniciar el viaje, terminé detrás de otro camión con placas de Florida. Pensé que sería buena idea mantener mi ritmo junto a este conductor. No quería arriesgarme a adelantarlo en la estrecha carretera de 2 carriles en la que estábamos, por si el otro conductor estaba cansado o algo parecido. Sin embargo, supongo que no le gustó tener otro camión detrás, porque empezó a encender y apagar sus luces intermitentes. En un momento, incluso sacó el brazo por la ventana, como si estuviera señalando que lo adelantara. Eso fue exactamente lo que hice. Me moví al carril izquierdo y comencé a acelerar. Pero cuando la cabina de mi camión se alineó con la suya, noté que él también aceleraba para igualar mi ritmo. No me gustó nada. Al mirar hacia su ventana, vi que estaba gritando algo hacia mí. No quería que la situación escalara más, así que decidí aflojar el acelerador y dejar que él se adelantara. Pero mientras reducía la velocidad, comenzó a sonar su claxon de manera ensordecedora. Y de repente, empezó a cambiar hacia mi carril, obligándome a desviarme al arcén mientras seguía frenando. Intenté tocar mi bocina, pero dudaba que pudiera escucharla con todo el ruido que él estaba haciendo. Mientras seguía invadiendo mi carril, no tenía más espacio para moverme. Pisé el freno con fuerza, con la esperanza de evitar lo peor, pero no tuve suerte. El otro conductor me forzó a salir completamente de la carretera. Mi camión chocó contra la barrera de protección, pero no era lo suficientemente fuerte para detener la enorme máquina y terminé deslizándome lentamente por un lado de la carretera hasta un zanjón. Por suerte, el camión no volcó ni nada grave. Cuando logré orientarme de nuevo, saqué mi teléfono del bolsillo y comencé a llamar a la policía para reportar lo sucedido. Estaba tan concentrado en el teléfono que no me di cuenta de que el otro conductor debía haberse detenido más adelante en la carretera. De repente, escuché un golpe fuerte contra la ventana del lado del pasajero. Miré hacia allí y vi que era el otro conductor, gritando a todo pulmón para que saliera del camión. Pero no parecía que quisiera ayudarme, más bien parecía que quería hacerme daño. Aunque estaba oscuro, podía ver claramente las venas que sobresalían de su rostro mientras seguía gritando y golpeando el cristal con el puño. Intentó abrir la puerta del pasajero varias veces, pero la había cerrado con seguro antes de empezar a conducir esa noche. Así que no había forma de que pudiera alcanzarme. Por suerte, la policía llegó a tiempo y logró arrestar al otro conductor. Al registrar su camión, encontraron la razón de su comportamiento agresivo. En el asiento del pasajero había residuos que parecían ser de alguna sustancia ilícita y en el bolsillo del conductor encontraron una pipa. Al final del día, estaba agradecido de estar vivo y de que ese loco finalmente estuviera fuera de la carretera. Sin embargo, mi camión tuvo que ser remolcado y eso quedó registrado en mi historial, lo cual, si eres conductor, sabes que nunca es bueno. Como camionero que realizaba entregas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, te acostumbras a muchas cosas que los viajeros normales podrían encontrar molestas. Por ejemplo, sé que muchos de mis amigos odiaban las pocas veces que tenían que pasar por la aduana en la frontera. Incluso tuve un amigo que se quejaba cuando revisaban su coche. Pero como conductor de camión, eso es parte del proceso.
No es como si me revisaran a fondo cada vez que cruzaba, pero era un procedimiento estándar que un perro inspeccionara el vehículo y que tuviera todos mis documentos en regla, tanto los míos como los del cargamento. Me acostumbré rápidamente a esa rutina. Sinceramente, lo más difícil de estas entregas no eran las inspecciones, sino esos momentos en los que veías algún coche al azar, o varios, estacionados al lado de la carretera. Es eso lo que más debería preocupar a cualquiera que conduzca por México, especialmente si llevas un cargamento que alguien podría considerar valioso. Aprendí esa lección una noche. Había entregado una carga en un pequeño pueblo justo al otro lado de la frontera y estaba de regreso hacia Estados Unidos. Para entonces ya eran las 9 de la noche, así que asumí que cruzar la frontera sería rápido y sencillo. El problema no era cruzar, sino llegar a la frontera. Mientras conducía por la carretera, noté una camioneta verde oscura con las luces intermitentes encendidas. Al acercarme, reduje la velocidad para asegurarme de no golpear nada. Fue entonces cuando vi a una mujer de pie, un poco delante de la camioneta, agitando los brazos como si intentara llamar mi atención. Siempre he sido alguien dispuesto a ayudar. Cada vez que veía a alguien al costado de la carretera, sentía la necesidad de detenerme. Así que eso hice. Pasé un poco más allá de la camioneta y estacioné mi camión al costado de la carretera. Al bajar del camión, vi que la mujer venía hacia mí rápidamente, hablando en español a un ritmo que no podía entender, y eso que soy bilingüe, así que normalmente no tengo problemas con el idioma. Le pregunté qué pasaba y cómo podía ayudarla, en español. Ella bajó un poco el ritmo y dijo algo como, se me pinchó una llanta y mis bebés están en el coche. No tenemos agua. ¿Puede ayudarnos? Por supuesto, le respondí. Le dije que tenía agua en mi camión, tomé algunas botellas y caminé hacia la camioneta para inspeccionar su llanta y ver si podía repararla o cambiarla, en caso de que tuviera una de repuesto. Estaba bastante oscuro, especialmente porque no había luces en esa zona, así que no podía ver con claridad. Pero al acercarme a la camioneta, juraría que vi algo moverse al otro lado del vehículo. Me giré para preguntarle a la mujer si había alguien más con ella, pero no respondió. Me desconcertó un poco, pero asumí que tal vez no había hablado en un español claro o que no entendió mi pregunta. Intenté no prestarle demasiada atención. Ojalá lo hubiera hecho. Cuando me acerqué más a la camioneta, rápidamente me di cuenta de que todo era un engaño. No había ningún bebé en el coche. En su lugar, un hombre salió de la puerta lateral abierta e intentó lanzarse contra mí. Giré rápidamente para intentar correr, pero fue entonces cuando entendí que era ese movimiento que había visto al otro lado de la camioneta. Otro hombre apareció desde el frente del vehículo. Para cuando me giré para correr de regreso hacia mi camión, ya estaba frente a mí y me golpeó en la cara con una barra metálica o algo similar. La sangre comenzó a fluir por mi rostro desde la herida abierta y apenas podía ver porque se acumulaba cerca de mis ojos. A pesar de eso, pude notar que uno de ellos estaba revisando mis bolsillos, buscando las llaves del camión. Cuando las encontró, escuché como dos de ellos corrían hacia el camión, mientras el otro arrancaba la camioneta, que obviamente no tenía ninguna llanta pinchada, porque se alejó sin problemas. Después de que se fueron, logré levantarme y caminar por la carretera hasta que finalmente vi unas luces que se acercaban en mi dirección. La familia que me recogió fue muy amable y me llevó directamente a la frontera, donde me atendieron y pude reportar el robo de mi camión. Allí también llamé a mi hermana, quien envió a su prometido a recogerme. Afortunadamente, el camión estaba vacío cuando lo robaron y el seguro de la empresa cubrió la mayor parte del costo del vehículo. Gracias a eso, pude mantener mi trabajo. Pero tan pronto como tuve la oportunidad de cambiarme a rutas lejos de la frontera, lo hice, sin pensarlo dos veces. Cuando comienzas como camionero,
Tienes que pasar por algo así como un aprendizaje, donde viajas con un conductor experimentado que te enseña todo lo que necesitas saber para manejar adecuadamente un vehículo tan grande. Por lo general, según lo que escuché, a la gente no le molesta el proceso, y la persona con la que terminan viajando suele ser alguien muy agradable. Ese no fue mi caso. Sinceramente, la primera persona con la que viajé probablemente nunca debería haber tenido una licencia en primer lugar. No porque fuera un mal conductor, sino porque no era la persona más íntegra que había conocido, y eso quedó claro desde mi primer viaje con él. En lugar de simplemente conducir con él durante el día y luego regresar a casa, como en la mayoría de los aprendizajes, la empresa para la que quería trabajar insistió en que hiciera una entrega nocturna como mi primera lección. Me encontré con el hombre que me iba a entrenar en el lugar. Su nombre era Ricky, y se presentó rápidamente antes de empezar a lanzarme preguntas sobre el procedimiento de inspección diaria que debes realizar en los camiones antes de conducir. Me gustó eso, me hizo sentir que realmente iba a asegurarse de que supiera lo que hacía. Después de eso, no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos nuestro envío, y me di cuenta de inmediato de que era un conductor experimentado. Pero las cosas empezaron a volverse inquietantes cuando me preguntó si me importaba dónde dormíamos. Supuse que simplemente aparcaríamos en una parada de camiones o algo similar, así que le dije que no me importaba. Me arrepentí de esa decisión cuando cayó la noche y vi que estaba llevando el camión por un camino de tierra que conducía detrás de unos edificios abandonados que parecían bodegas. Definitivamente me sentí incómodo con el lugar que eligió para detenernos, así que le pregunté por qué lo había escogido. Me respondió diciendo que la última vez que se quedó en una parada de camiones en esa área, lo había robado un adicto. No entendí muy bien cómo este lugar era más seguro, pero supuse que no era gran cosa y me preparé para subirme al diminuto camarote superior en la cabina. Mirando hacia atrás, debería haber hecho más preguntas. A medida que avanzaba la noche, Ricky dormía profundamente, o al menos eso parecía por el sonido de sus ronquidos. Yo, por otro lado, tenía problemas para dormir, porque cada vez que estaba a punto de conciliar el sueño, escuchaba un ruido que sonaba como si alguien o algo estuviera caminando afuera del camión. En un momento incluso escuché lo que sonaba como algo moviéndose en la parte trasera del camión, donde estaba la carga. En ese momento, desperté a Ricky y le dije que pensaba que alguien estaba tratando de entrar en la parte trasera del camión. Pero él me aseguró que solo eran los sonidos normales del camión asentándose. No le dio importancia y volvió a dormir. Yo, por otro lado, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. Esa noche casi no dormí, y cuando salimos a la carretera al día siguiente, apenas podía mantener los ojos abiertos. Sin embargo, estaba lo suficientemente despierto para notar los múltiples coches de policía que pasamos mientras avanzábamos. Me sorprendió cuando vi que todos se colocaban detrás de nuestro camión. Antes de que siquiera encendieran las luces, escuché a Ricky decir una sola palabra: maldita sea. Los oficiales encendieron las sirenas y detuvieron el camión. Afortunadamente, Ricky no intentó huir. Los policías se acercaron a nuestras ventanas con sus armas desenfundadas y nos exigieron que saliéramos del camión. Obedecí sin problema y, mientras me ponían las esposas, les pregunté qué estaba pasando. Pero cuando vi a los perros, lo entendí. Los ruidos que había escuchado la noche anterior no eran solo mi imaginación, eran personas en la parte trasera del camión. Los oficiales registraron la carga y encontraron una gran cantidad de cocaína que, al parecer, Ricky había aceptado transportar para un grupo de personas en esa área. La policía había estado monitoreando el proceso de distribución durante meses y afortunadamente la empresa pudo demostrar que acababan de contratarme. Por eso no me acusaron de nada. Ricky, por otro lado, enfrentó casi 10 años de prisión y perdió su licencia, lo cual, como dije, probablemente fue lo mejor.
Siento que, en general, los autoestopistas tienen mala fama. Y lo digo después de años conduciendo un camión de 18 ruedas y recogiendo a personas que necesitaban ayuda. Por lo general, las personas a las que recoges simplemente están pasando por un mal momento y podrían usar una mano amiga. Dicho esto, es un mundo peligroso allá afuera, y nunca sabes realmente cómo es una persona hasta que pasas un tiempo con ella. Quizás sea mejor prevenir que lamentar. Nunca olvidaré aquella vez que iba de Washington a Tennessee. Era un viaje de 2 días y, hacia el final del primer día, vi a un joven caminando al costado de la carretera, con la cabeza baja. Decidí reducir la velocidad y preguntarle si necesitaba un aventón hasta el teléfono o la gasolinera más cercana. Me lo agradeció mucho. Después de presentarse como Marcus, subió al camión y volvió a darme las gracias por la ayuda. Nos pusimos en marcha, y le pregunté a dónde se dirigía. Para mi sorpresa, dijo que su destino final era Nashville. Cuando le mencioné que iba a un pueblo a aproximadamente 1 hora de distancia, decidimos que lo llevaría tan lejos como pudiera. Mientras conducíamos, hablamos sobre nuestras familias. Mencionó que tenía una hija y que estaba tratando de regresar a casa con ella. Me sentí bien, pensando que estaba haciendo algo realmente bueno al ayudar a este joven. Lo que no sabía era que, debajo de la superficie, este joven tenía un monstruo oculto. La noche avanzaba, y ambos necesitábamos descansar. Me detuve en una parada de descanso que tenía un baño y unas máquinas expendedoras para comprar algo de comer. Yo no necesitaba nada, pero Marcus corrió al baño y luego se compró un refresco. Preparé una cama pequeña en el suelo del camión para que él pudiera dormir, pero me sorprendió que tardara tanto en regresar. Comencé a pensar que algo podría haberle pasado, así que decidí ir a buscarlo al baño. Sin embargo, cuando salí del camión, vi que ya venía de regreso. No podía decir exactamente qué era, pero algo en él parecía diferente. Estaba más inquieto, moviéndose mucho más rápido que antes. Cuando subimos al camión, no podía dejar de hablar, ni siquiera por un segundo. Había visto comportamientos así antes, y como conductor, no puedo permitirme tener drogas en mi vehículo. Así que tuve que preguntarle a Marcus si había consumido algo mientras estaba en el baño. No le gustó para nada esa pregunta. Inmediatamente se puso rojo de rabia y empezó a gritarme con una voz grave y amenazante, diciendo que no tenía derecho a preguntarle eso. Intenté explicarle con calma que podía poner en peligro mi trabajo y que tenía que preguntarlo porque claramente algo no estaba bien. Pero antes de que pudiera terminar, se lanzó hacia mí con los brazos extendidos y las manos buscando mi cuello. Logré empujarlo y apartarlo con facilidad, pero al tropezar hacia la parte delantera de la cabina, agarró mi taza metálica de café y la usó como un arma, golpeándome repetidamente. Intenté cubrirme la cabeza con los brazos, pero no podía bloquear todos los golpes. Finalmente, un golpe sólido en la cabeza me dejó inconsciente. No sé cuánto tiempo estuve fuera, pero cuando desperté, Marcus estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando frenéticamente a su alrededor. Estaba hablando solo, como si hubiera perdido completamente la cordura. Solo recuerdo escucharle murmurar la palabra matar una y otra vez entre sus delirios. Miré a mi alrededor y me aseguré de moverme lentamente para no llamar su atención. Fue entonces cuando vi la taza que había usado para atacarme. Decidí que era mi mejor oportunidad para salir de allí con vida. Me incorporé rápidamente, aunque mis oídos comenzaron a zumbar con fuerza, probablemente por haber estado inconsciente y levantarme tan de golpe. No podía perder tiempo, así que agarré la taza y, con todas mis fuerzas, la golpeé contra la cabeza de Marcus. El primer golpe lo aturdió, dándome la oportunidad de abrir la puerta del pasajero y empujarlo fuera del camión antes de cerrarla con seguro. Rápidamente saqué mi teléfono de emergencia y llamé a la policía, que logró llegar antes de que Marcus pudiera escapar.
Lo arrestaron después de escuchar nuestras versiones y ver que claramente estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Después de eso, me revisaron para ver si necesitaba ir al hospital. Un oficial pensó que probablemente estaría bien, y como yo también me sentía mejor, decidí descansar y regresar al trabajo a la mañana siguiente. Un camión Freightliner de un modelo antiguo, cubierto por una capa de polvo y suciedad, cruzaba un paso montañoso en la región de la Sierra Nevada, donde pasaba un camino conocido como el Camino de la Sombra. Era una carretera que muchos conductores evitaban por la noche. Esta ruta estaba en el sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador. Los habitantes locales contaban historias aterradoras sobre ese lugar, asegurando que estaba maldito. Pero Manuel Gutiérrez, un camionero experimentado de Cali, no creía en leyendas. Para él, un camino era solo un camino, y las maldiciones y fantasmas eran cuentos creados para asustar a los conductores inexpertos. Su compañero, un joven llamado Álvaro, se sentaba nervioso en el asiento del pasajero, agarrado con fuerza al asa de la puerta. «Don Manuel, ¿está seguro de que es buena idea cruzar por aquí de noche?», preguntó Álvaro, cuando los faros del camión iluminaron una curva angosta y serpenteante en la oscuridad. «Escúchame, muchacho, si nos dejáramos asustar por cada historia de fantasmas, nos quedaríamos sin trabajo», respondió Manuel, encendiendo un cigarrillo. «Entregaremos la carga en Tulcán y nadie nos detendrá. Relájate». Pero la carretera se volvía cada vez más silenciosa. Incluso el sonido habitual de los grillos, que solía acompañar los viajes nocturnos, desapareció de repente. La luz de la luna, que se filtraba entre las nubes, parecía desvanecerse, sumiendo el mundo en una oscuridad densa. Cuando la aguja del velocímetro marcó 40 kilómetros por hora, los indicadores del tablero comenzaron a parpadear. Manuel frunció el ceño. El camión había sido revisado recientemente y el motor funcionaba perfectamente. «Esto no me gusta», murmuró, aunque trató de no mostrar preocupación para no asustar a Álvaro. «Debe ser la electrónica fallando». Después de recorrer unos kilómetros más, vieron a una mujer parada al costado del camino. Llevaba un sencillo vestido blanco y su largo cabello negro cubría su rostro. Levantó una mano como si quisiera detener el camión. Álvaro, lleno de pánico, golpeó a Manuel con el codo. «Dios mío. ¿La vio? Es una mujer», gritó. «Cálmate», gruñó Manuel. «Tal vez sea solo una viajera. Por aquí, en las montañas, pasan cosas así. A veces la gente cruza la frontera a pie». Pero cuando pasaron junto a ella, la mujer se volvió hacia el camión. Su rostro estaba oculto por una sombra densa, pero Álvaro juró que, en ese instante, sus ojos brillaron con una luz blanca y espeluznante. «Don Manuel, detenga el camión», gritó. «No podemos dejarla aquí. Podría morir». Manuel se encogió de hombros, pero finalmente pisó el freno. Nunca había sido un hombre insensible. Puso la palanca en punto muerto y asomó la cabeza por la ventana. Sin embargo, cuando ambos hombres se giraron, la mujer había desaparecido. «Yo la vi», susurró Álvaro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Estás cansado, muchacho. Necesitas dormir», cortó Manuel, arrancando el motor. Pero en su interior también sintió una extraña pesadez. En el espejo retrovisor, por un instante, le pareció ver una figura blanca detrás del camión. Pasaron unos minutos y de repente el motor se apagó. Los faros parpadearon y luego se apagaron por completo. El camión quedó inmóvil. Alrededor de ellos reinaba un silencio absoluto y el aire nocturno se volvió extrañamente denso, como si fuera difícil respirar. Manuel soltó una maldición y abrió la guantera para buscar una linterna. Después de apagar el motor, abrió la puerta de la cabina. «Voy a ver qué pasó»,
No salgas del camión, ¿entendido? Álvaro asintió, pero el miedo lo hacía temblar. Sacó su teléfono para intentar calmarse, pero no había señal. En la pantalla apareció un mensaje extraño: no deberías haber venido aquí. Afuera, Manuel rodeó el camión y revisó el capó. No encontró nada sospechoso. Cuando estaba por regresar a la cabina, escuchó un susurro a sus espaldas. Frío, inhumano. Manuel, dijo la voz, alargando cada letra. Se giró bruscamente y vio a la misma mujer vestida de blanco. Ahora estaba más cerca, casi tocando el capó. Su rostro era claramente visible, un cráneo pálido como la muerte, con dientes expuestos y un líquido negro goteando de sus cuencas vacías. Deja mi camino. O te quedarás aquí para siempre, como todos los demás, susurró. Manuel retrocedió, casi cayendo. Corrió hacia la cabina, pero las puertas estaban cerradas. Dentro, Álvaro golpeaba frenéticamente el cristal, gritando para que lo dejara salir. De repente, la mujer desapareció, pero su voz seguía resonando por todas partes. Las luces del camión se encendieron solas, iluminando la oscuridad para revelar decenas de figuras. Eran como ella, personas con ropas antiguas, cuencas vacías y sonrisas aterradoras. El camión arrancó solo. La cabina se cerró de golpe y el vehículo se puso en marcha rápidamente, como si alguien más lo condujera. Manuel logró saltar a la plataforma lateral y entrar a tiempo. «No nos dejarán ir, don Manuel», gritó Álvaro. Entonces el conductor comprendió: el camino de la sombra nunca perdona a quienes no creen en su maldición. En una gasolinera abandonada en algún lugar del desierto de Atacama, Chile, el conductor de un camión, Enrique Morales, revisaba sus documentos. Tenía que entregar una carga desde Antofagasta hasta Arica. Un trayecto largo a través del desierto, casi 1000 kilómetros, prometía ser aburrido y agotador. Enrique llevaba más de 20 años como camionero, y este trabajo había dejado de sorprenderle hace mucho tiempo. Pero algo en este viaje no se sentía bien. Desde el momento en que llegó al almacén en Antofagasta para cargar el remolque, una sensación extraña no lo abandonaba. El contenedor estaba sellado, y el encargado de la entrega ni siquiera se molestó en explicar qué había dentro. Solo dijo: «Carga 394. Solo llévala y no hagas preguntas». A Enrique no le gustó esto, pero no discutió. El trabajo es el trabajo. Sin embargo, en cuanto comenzó el viaje, empezó a escuchar sonidos extraños provenientes del contenedor, un leve chirrido metálico, parecido a pasos. Lo atribuyó a los baches del camino y trató de distraerse con música. Pero en el fondo, algo lo inquietaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, la carretera se volvió completamente desierta. Ni autos, ni luces, solo el interminable desierto. Enrique se sentía como un pequeño punto en medio de un mundo inmenso y silencioso. La radio dejó de captar señal y el único sonido que quedaba era el monótono ronroneo del motor. Tras recorrer unos 300 kilómetros, Enrique notó a un hombre al borde de la carretera. El hombre agitaba la mano, intentando detener el camión. Llevaba ropa desgastada y su rostro parecía extrañamente pálido, como cubierto de polvo. A Enrique no le gustaba recoger autoestopistas, especialmente en lugares tan remotos, pero algo en ese hombre lo hizo detenerse. Bajó la ventanilla y le habló al desconocido. «Oye, ¿a dónde vas?». El hombre levantó la mirada. Sus ojos estaban vacíos, oscuros, como dos pozos sin fondo. «Donde termina el camino», susurró, «pero es un lugar que no deberías conocer». Enrique sintió un escalofrío en la espalda. Lamentó haber parado, pero ya era tarde. El desconocido rodeó el camión y subió al asiento del pasajero. Lo hizo en silencio, casi sin ruido. «Gracias, conductor», dijo,
mirando fijamente hacia adelante. No todos se detienen aquí por la noche. Enrique intentó iniciar una conversación para aliviar la tensión. ¿Vive por aquí? ¿Por qué camina por el desierto? El desconocido sonrió. Su sonrisa le pareció a Enrique extraña, como si estuviera forzada. No, solo espero a gente como tú. Enrique rió nerviosamente, sin saber cómo interpretar esas palabras. El pasajero guardó silencio y de vez en cuando lanzaba miradas rápidas al contenedor detrás del camión. ¿Qué llevas en el remolque?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio. No lo sé. Es una carga sellada. No se supone que lo sepa, respondió Enrique, tratando de sonar indiferente. El desconocido asintió, pero su expresión se volvió pensativa. Luego dijo: a veces es mejor no saber. Saber puede ser peligroso. Enrique sintió sus manos sudar. Quería sacar a ese hombre del camión, pero algo lo detenía. Simplemente siguió conduciendo, tratando de ignorar al pasajero. Cuando finalmente divisó una estación de servicio después de muchos kilómetros, decidió parar. Quiso comprarle agua al desconocido y decirle que continuara su camino por su cuenta. Pero cuando se giró hacia el asiento del pasajero, este estaba vacío. El hombre había desaparecido. Enrique sintió la garganta seca. Las puertas del camión estaban cerradas con seguro, estaba seguro de que nadie había salido. Buscó en la cabina, pero no encontró ningún rastro del desconocido. Entonces lo escuchó. Un chirrido. Otra vez. Esta vez venía del contenedor. Más fuerte que antes. Como si alguien o algo dentro estuviera intentando salir. ¿Qué demonios?, susurró Enrique, con la voz temblorosa. Salió de la cabina, rodeó el camión y se detuvo frente al contenedor. El sello seguía en su lugar, pero los ruidos desde adentro se hacían más claros. Ahora no eran solo pasos o chirridos. Eran golpes. Alguien golpeaba desde dentro. «Oye, ¿hay alguien ahí?», gritó Enrique, aunque no sabía por qué lo hacía. En respuesta, del contenedor salió un gemido apagado. Sonaba como una voz humana, pero demasiado distorsionada para ser natural. Enrique retrocedió, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. Sacó su teléfono para llamar a su jefe y reportar las rarezas con la carga, pero el teléfono no estaba en su bolsillo. Estaba en el asiento de la cabina. Y entonces vio cómo del contenedor comenzaba a gotear un líquido negro. Salía en un hilo fino, dejando un rastro maloliente y extraño. Enrique decidió no abrir el contenedor. En lugar de eso, subió al camión nuevamente y pisó el acelerador, decidido a llegar al destino lo más rápido posible. Todo lo que quería era entregar esa carga a quien fuera y no volver a pensar en ella nunca más. Pero cuanto más avanzaba, más cosas extrañas sucedían. La radio se encendió sola y comenzó a transmitir un susurro. Las voces repetían una y otra vez: «Detente. Ábrelo. Descúbrelo». Las luces delanteras comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo. Enrique condujo en completa oscuridad hasta que vio luces a lo lejos. Era la frontera de Arica, su destino. Suspiró aliviado, pero de repente las luces se encendieron solas y frente a él apareció una figura vestida de blanco, el mismo autoestopista. Estaba parado en medio del camino, con la mano levantada. Enrique no tuvo tiempo de frenar. El camión golpeó a la figura, pero no pasó nada. No sintió el impacto. Miró por el espejo retrovisor y vio que la figura seguía de pie en el mismo lugar donde la había visto. Cuando Enrique finalmente llegó al destino, el guardia en la entrada lo miró con una expresión extraña. ¿Está bien?, le preguntó. Parece como si hubiera visto un fantasma. Enrique no respondió. Solo señaló el contenedor.
El guardia levantó una ceja. Pero, señor, su contenedor está vacío. La noche oscura cubría una carretera serpenteante a través de las montañas en Argentina, cerca de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Roberto Bustamante, un experimentado camionero, conducía por la ruta RN38 para entregar una carga en el pequeño pueblo de Agua Chica. La carretera montañosa era complicada, curvas angostas, descensos pronunciados y casi ninguna iluminación. Roberto estaba acostumbrado a estos trayectos, pero desde el inicio, este viaje se sentía diferente. En el almacén donde recibió la carga, le advirtieron: vas a pasar por el kilómetro 74. Mantén los ojos abiertos y no te detengas. Bajo ningún motivo. Roberto se rió. Había escuchado muchas historias como esa. Para los camioneros, esos cuentos eran comunes, una forma de pasar el tiempo en la carretera. Fantasmas en los caminos, desapariciones extrañas, kilómetros malditos, todo sonaba divertido hasta que uno se encontraba en medio de los hechos. Pero Roberto era pragmático. No se preocupen, lo tengo bajo control, dijo mientras recogía los documentos y se subía a su confiable Scania. La carga era simple, materiales de construcción. Destino, un almacén en las afueras de Agua Chica. Le habían prometido que el trayecto no tomaría más de 5 horas. Sin embargo, en el fondo, sentía que esa noche sería especial. Durante las primeras 2 horas todo fue sin problemas. La carretera era relativamente tranquila, con poco tráfico. La radio captaba estaciones locales y Roberto tarareaba canciones para mantenerse despierto. Pero cuando el reloj pasó la medianoche, notó que la carretera estaba demasiado silenciosa. Ni un solo vehículo aparecía en el horizonte. Miró el navegador. La pantalla mostraba que se acercaba al kilómetro 74. Ese número le recordó la advertencia que había escuchado en el almacén. Tonterías, murmuró, intentando calmarse. Son cuentos para asustar a los novatos. Pero al pasar el letrero que marcaba el kilómetro 74, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese tramo de la carretera, algo cambió. El aire se volvió más pesado, y el cielo nocturno, que antes estaba despejado, se cubrió de nubes densas. Incluso los faros del camión, normalmente potentes, parecían menos brillantes. Entonces, Roberto lo vio. Al costado de la carretera había un auto con las luces intermitentes, pidiendo ayuda. Junto a él, una mujer agitaba los brazos. Parecía exhausta, su cabello largo, húmedo por el sudor o el rocío, le caía sobre el rostro y su ropa estaba rasgada. Roberto entrecerró los ojos, tratando de distinguirla mejor. ¿Necesitará ayuda de verdad?, murmuró mientras reducía la velocidad. Pero en cuanto el camión disminuyó su marcha, la mujer dejó de agitar los brazos. Se quedó inmóvil, con la cabeza ladeada como una muñeca rota, mirando fijamente hacia él. Su rostro era indescriptible. No solo estaba deformado, sino que las facciones parecían estar en lugares equivocados, como si algo hubiera jugado con ellas. Roberto pisó el acelerador y pasó junto a ella. En el espejo retrovisor, la vio correr hacia la oscuridad hasta desaparecer por completo. Su corazón latía con fuerza, como si acabara de evitar un accidente. Debe ser el cansancio, murmuró, secándose el sudor de la frente. Los nervios me están jugando una mala pasada. Encendió la radio para distraerse, pero en lugar de música, escuchó un crujido, como si alguien manipulara un viejo receptor. Entonces, entre el ruido, se escuchó una voz. ¿Por qué no te detuviste? Roberto apagó la radio de golpe. No, debí imaginarlo, se dijo a sí mismo. Pero los murmullos no se detuvieron. Ahora resonaban dentro de la cabina. Voces masculinas y femeninas, graves y agudas, todas repitiendo lo mismo.
¿Por qué no te detuviste? ¿Por qué no te detuviste? Roberto se tapó los oídos con las manos, intentando concentrarse en la carretera, pero las voces eran cada vez más fuertes. Casi invadió el carril contrario cuando notó una figura en medio del camino. Era la misma mujer. Pero esta vez no estaba sola. A su lado había más figuras. Hombres, mujeres, incluso niños. Sus rostros eran tan distorsionados como el de ella, y sus ojos brillaban con una luz pálida. Roberto giró el volante con fuerza para esquivarlos. Las llantas chirriaron mientras el camión se desviaba hacia un poste de la carretera. Cuando recuperó el conocimiento, el motor del camión seguía encendido, pero la cabina estaba llena de humo. Respiraba con dificultad y su cabeza latía de dolor. Miró por la ventana. La carretera parecía interminable y en el horizonte solo había niebla. Revisó el navegador, pero este solo mostraba un símbolo parpadeante, error de ruta. Encendió las luces altas y trató de ver algo adelante. Entonces vio un letrero. En letras grandes y blancas, decía, kilómetro 74. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esto es imposible. Ya pasé por aquí. Pisó el acelerador, decidido a salir de ese lugar, pero no importaba cuánto avanzara, la carretera no cambiaba. Después de 10 minutos, vio el mismo letrero. Kilómetro 74. Un crujido. Roberto escuchó el ruido proveniente del contenedor. Al principio era leve, pero se volvió más fuerte. Como si algo o alguien estuviera moviéndose dentro. Sabía que la carga estaba sellada, pero ahora sentía que había algo vivo adentro. Golpes. Ahora los sonidos venían desde detrás de su asiento. Roberto no pudo más. Salió de la cabina con un hierro en la mano, siempre guardado para emergencias, y se acercó al contenedor. El sello estaba roto, tirado en el suelo. Las puertas estaban entreabiertas. ¿Quién está ahí?, gritó, aunque su voz temblaba. Abrió lentamente las puertas y miró adentro. El contenedor estaba vacío. Pero en las paredes había palabras grabadas con arañazos. Debiste haberte detenido. Al día siguiente, cuando encontraron el camión de Roberto a un lado de la RN38, estaba vacío. Roberto había desaparecido sin dejar rastro. En el letrero del kilómetro 74, alguien había grabado su nombre, Roberto Bustamante. Dicen que si conduces por esa carretera de noche, podrás escuchar su voz. No te detengas. Nunca te detengas. Una vez tuve 2 entrevistas de trabajo en Carolina del Norte, yo vivía en Nueva York en ese momento. Decidí ir en coche en lugar de volar para ahorrar dinero. Mi trabajo de entonces apestaba y los 2 trabajos para los que estaba entrevistando podían ser un nuevo comienzo para mí. Eran trabajos en oficinas corporativas con muchos beneficios y buenos salarios, además el clima sería mucho mejor que en Nueva York. Estaba conduciendo hacia allá un jueves por la noche. Me tomé el viernes libre porque es cuando eran las 2 entrevistas. Como tenía que trabajar el jueves, salí en cuanto terminé el trabajo. Paré en casa primero para agarrar mi maleta y otras cosas que llevaría, luego me despedí de mi familia y me puse en camino. Me esperaba un largo viaje de más de 8 horas. Mi ETA era a primeras horas de la mañana, como a las 2 de la mañana. Me dirigía a un Comfort Inn. Bebí como 3 tazas de café en las primeras horas de conducción y, por un tiempo, estuve bien. Pero si ya estás agotado, ninguna cantidad de café te mantendrá despierto. Ya no había dormido mucho la noche anterior porque estaba preocupado por esas entrevistas y, después de un largo día de trabajo, lo último que quería hacer era conducir casi 9 horas. Ya era tarde en la noche y me quedaban unas 2 horas de camino. Había muy pocos autos en la carretera a esa hora en un día de semana. Empezaba a sentir mucho sueño,
pero sabía que ya había pasado la mayor parte del trayecto. De repente, al costado de la carretera, vi a un hombre con traje parado allí, sin caminar ni moverse. Estaba mirando mi auto y, mientras pasaba, vi su rostro girar para seguirme. Dije en voz alta, ¿qué demonios? Fue realmente extraño. Casi consideré dar la vuelta y preguntarle si necesitaba un aventón. Simplemente estaba en medio de la carretera en un traje, como a las 12:30 de la noche. Empecé a inventar historias en mi cabeza para mantenerme despierto. Luego, sucedió algo aterrador. Tal vez solo unos 10 minutos después de haber visto a ese hombre, vi a otro hombre al costado de la carretera, también con un traje, simplemente parado allí. ¿Qué demonios estaba pasando? Desaceleré para detenerme y preguntar si todo estaba bien y, tal vez, ofrecer un aventón. No sé qué estaba pensando, pero cuando casi me detuve, miré por el espejo retrovisor y luego me giré por completo y el hombre ya no estaba, como si simplemente hubiera desaparecido. Pisé el acelerador y volví a la carretera. Me estaba volviendo loco. Necesitaba otra taza de café. Me quedaba 1 hora y media de camino. Paré en la primera área de descanso que encontré y compré un café mediano. Tomé unos sorbos, pero mientras estaba en el estacionamiento, vi a un hombre con un traje de pie bajo un poste de luz. Era el mismo hombre. Esta vez pude ver su rostro con más claridad. Parecía un hombre blanco de mediana edad, cabello corto castaño oscuro, bien afeitado, con una expresión neutral, pero el hecho de que una vez más estaba mirando directamente a mi auto me asustó. Encendí el auto y salí de allí sin mirar atrás. Quería terminar el viaje, pero el café ya no hacía efecto. Sentía que me iba a desmayar al volante, no iba a lograrlo, así que me aparté de la carretera y estacioné en un lugar aleatorio. Recliné el asiento y traté de dormir. Pero, tan cansado como estaba, no podía dejar de sentir miedo en ese estacionamiento vacío, asustado de que si abría los ojos, vería a ese hombre de nuevo. Estaba empezando a quedarme dormido cuando algo me despertó y abrí los ojos. Probablemente mi mente jugándome una mala pasada. Miré alrededor del coche, con miedo de verlo. Revisé cada ventana y luego el parabrisas delantero, y todo estaba despejado. Luego miré por el espejo retrovisor y sentí que mi alma salía de mi cuerpo por un segundo porque vi, por un segundo, a una persona en el asiento trasero. Estoy seguro de que era el hombre del traje otra vez, pero no miré lo suficiente porque abrí la puerta, grité y me caí al suelo. Mientras retrocedía, seguía gritando hasta que finalmente me levanté, miré dentro del auto y no había nadie. El asiento trasero estaba vacío. Cuando volví en mí, me di cuenta de que mi mente me había estado jugando malas pasadas toda la noche. No había ningún hombre en un traje, simplemente estaba completamente agotado y necesitaba dormir. Volví a subirme al auto, con el corazón acelerado. Honestamente, ahora estaba demasiado despierto para dormir. Encendí el auto, terminé mi café y conduje el resto del camino. Cuando me registré en el hotel y llegué a la habitación, me desplomé en la cama y me quedé dormido de inmediato. Al día siguiente, mi primera entrevista era a las 11 de la mañana, así que no dormí mucho, pero definitivamente me sentí algo renovado. Sin embargo, en el momento en que el entrevistador salió a saludarme, me congelé. El entrevistador era idéntico a la imagen del hombre del traje que había estado alucinando la noche anterior. Sé que él notó que me congelé, pude verlo en su rostro. Traté de recuperarme, pero eso marcó el tono para el resto de la entrevista y estuve completamente nervioso y distraído. Sentía como si estuviera en un sueño. Me fui de esa entrevista con solo 1 hora para prepararme para la siguiente. Esta vez, la entrevistadora era una mujer y me fue mucho mejor. De hecho, conseguí el trabajo. Ahora trabajo aquí y vivo en Carolina del Norte.
Mi antigua terapeuta me dijo que creía que el estrés de prepararme mentalmente para las entrevistas mezclado con la falta de sueño me hizo alucinar. La causa principal de mi miedo y estrés se reflejó en mis alucinaciones de un hombre con traje, porque eso era lo que había visualizado que sería mi entrevistador. Aunque suena lógico, no cambia lo aterrador que fue todo el episodio. Estaba conduciendo por el condado de Clearfield, en Pensilvania, una noche para evitar el tráfico al volver a casa. Probablemente ya era pasada la medianoche y la carretera estaba prácticamente desierta, justo como me gusta. Estaba escuchando mi podcast habitual en la radio cuando de repente sonó un aviso en mi coche, alertándome de que estaba bajo en combustible. Puse una parada en mi aplicación de mapas para la gasolinera más cercana, que estaba un poco más adelante por la carretera solitaria. Unos 5 minutos después, me detuve en una gasolinera a la derecha. Era el único estacionamiento en millas, ya que esta carretera básicamente solo tenía bosques a cada lado. La gasolinera era una genérica, sin nombre. Aparqué junto a la bomba y noté a un hombre llenando el tanque de su vieja camioneta destartalada. Me miró mientras pasaba junto a él para entrar en la tienda. Dentro de la tienda, compré un café y pagué en efectivo por la gasolina. Cuando volví afuera, noté que el hombre en la bomba se subía a su camioneta y luego se marchaba. Después de unos minutos llenando mi tanque, volví a mi coche y continué mi camino. Pero ni un minuto después de salir de la gasolinera, noté que, al costado de la carretera, en la hierba, estaba esa misma camioneta que había visto antes. Simplemente estaba allí, al lado del bosque, apagada. Me pareció extraño, pero seguí conduciendo, mirando por el espejo retrovisor para ver si se encendía. No lo hizo. Volví a poner mi podcast y seguí mi camino. Pasaron unos minutos y, de repente, escuché otro aviso de mi coche. Esta vez, mi pantalla del tablero mostraba que uno de mis neumáticos estaba muy bajo. Desaceleré y comencé a escuchar un ruido de bamboleo. Abrí una ventana y supe de inmediato que tenía un neumático pinchado. Me detuve al costado de la carretera para investigar. Era mi neumático trasero del lado del conductor y estaba completamente desinflado. No creía haber golpeado nada, lo habría notado. Se me ocurrió la idea de que quizás ese tipo en la gasolinera lo había cortado. Saqué mi teléfono y comencé a buscar el número de mi compañía de asistencia en carretera en Google. Escuché el sonido de un motor de coche o camioneta un poco más abajo en la carretera detrás de mí, pero curiosamente no veía luces. Todo era oscuridad allí. Luego, el sonido del motor de repente se detuvo y todo quedó en silencio otra vez. Fui a mi maletero para sacar la linterna SOS que mi padre me había regalado una Navidad. Saqué la linterna larga, la encendí y la apunté hacia la carretera. Vi el reflejo de los faros de una camioneta estacionada al costado de la carretera a unos 60 metros de distancia. Parecía ser la misma camioneta otra vez. Me asusté y corrí hacia el bosque, escondiéndome detrás de un arbusto grande y un árbol. Saqué mi teléfono y llamé al 911. Escuché el sonido de la camioneta que arrancaba y, esta vez, las luces estaban encendidas. A través del arbusto, vi cómo la camioneta se acercaba hasta mi coche y, después de un breve momento de silencio, un hombre gritó, ¿necesitas ayuda? Sabía que lo mejor era no responder. El 911 respondió y susurré al teléfono mi ubicación, explicando que alguien había cortado mi neumático y que pensaba que la persona estaba siguiéndome. La operadora me hizo una serie de preguntas estándar, pidiéndome que describiera al hombre y su camioneta. Escuché la puerta de la camioneta abrirse y cerrarse, le dije a la operadora que el hombre había salido de su vehículo. Me dijo que me mantuviera escondido en el bosque si creía que era una amenaza y me preguntó si podía ver si estaba armado. Y fue en ese momento cuando la llamada se cortó. Tenía muy mala recepción en esa zona. Esperé, con la esperanza de que la operadora intentara llamarme de vuelta, pero seguramente no podía hacerlo.
Escuché el sonido de otro coche que pasaba por la carretera y estaba reduciendo la velocidad. Luego escuché voces, era la voz de otro hombre. Me acerqué sigilosamente al borde del bosque para tener una vista mejor de la carretera. Vi al hombre de la camioneta hablando con la persona del otro vehículo detenido en medio de la carretera. Escuché cómo el hombre inventaba una explicación falsa sobre lo que estaba pasando. En ese momento, corrí a la carretera gritando, «¡Ayuda, no lo conozco!». Tanto el hombre en la camioneta como el otro hombre miraron hacia mí. Le dije al hombre en la camioneta que este hombre había cortado mi neumático y me había seguido hasta allí. La reacción del otro hombre fue mirar al sospechoso con una expresión perturbada. El hombre sospechoso negó haber hecho nada y alegó que nunca me había visto antes. Al mismo tiempo, se apresuró a regresar a su camioneta y comenzó a retroceder hasta despejar ambos vehículos, luego se marchó. El hombre del otro coche salió y revisó mi neumático, luego me ofreció un aventón al pueblo. Le dije que ya había llamado a la policía y, efectivamente, al cabo de unos minutos, una patrulla llegó con las luces encendidas. El hombre me respaldó cuando le conté al oficial sobre el otro hombre. El oficial dijo que iría a la gasolinera a solicitar las grabaciones de las cámaras para ver si se veía al conductor de la camioneta cortando mi neumático. Tomó mi información y se quedó conmigo mientras esperaba a la asistencia en carretera. El conductor de la grúa me llevó a un taller, donde mi padre me recogió. Nunca supe nada del oficial de policía, así que supongo que no vio nada en el video. Es aterrador pensar lo cerca que estuve de ser probablemente secuestrado. Fue la noche más horrible y espeluznante de mi vida, aún me pone la piel de gallina al recordarlo. Tengo 28 años y mi novio Todd vive en un estado diferente al mío. Nos turnamos para visitarnos, pero generalmente yo termino visitándolo más a menudo, ya que él tiene su propio apartamento, mientras que yo aún vivo con mi hermana como compañera de cuarto. Iba a visitarlo por una semana porque era el receso de invierno y tenía vacaciones porque soy profesora, así que empaqué muchas cosas para llevar. Estaba manejando mi viejo Hyundai Sonata del 2009, que compré de mi hermana. Donde vive Todd, ya había nieve en el suelo, así que cuanto más al norte me dirigía, más cuidado tenía que tener conduciendo, ya que ese coche no es realmente bueno para la nieve. Era tarde y, lamentablemente, estaba comenzando a nevar muy fuerte. Había alertas de tormenta de nieve, pero Todd y yo estuvimos de acuerdo en que sería mejor tratar de adelantarme a la tormenta esa noche en lugar de esperar al día siguiente, cuando las carreteras estuvieran llenas de nieve. Comencé a aceptar el hecho de que necesitaría quedarme en algún lugar para pasar la noche, ya que aún estaba demasiado lejos y las carreteras se estaban poniendo peligrosas. Después de detenerme rápidamente en un pequeño restaurante para comer un sándwich y tomar un café, la camarera con la que estuve conversando me dijo que no debería estar en la carretera en ese momento. Me recomendó algunos hoteles y moteles en la zona. Luego, después de que se alejó y me dejó sola para terminar de comer, un hombre que estaba sentado en la barra giró en su silla y me dijo, «Hay un motel justo por esta carretera». Cuando puse el nombre del motel en mi teléfono, vi que estaba literalmente a 5 minutos de allí. El hombre dijo que era agradable y barato, así que podía descansar rápido y retomar el viaje mañana. Parecía haber escuchado toda mi conversación con la camarera. Él estaba simplemente sentado allí en la barra con una cerveza. Nunca había visto a alguien ir a un restaurante solo para beber. Ni siquiera sabía que los restaurantes servían alcohol, pero la gente en el lugar donde vive Todd me parecía un poco extraña, al menos a mí, que crecí en la ciudad. El hombre se presentó como Toby, y yo le di un nombre falso, diciendo que me llamaba Michelle. El resto del tiempo que estuve allí, Toby permanecía medio girado hacia mí en su taburete giratorio, pero yo no quería seguir hablando con él. Así que miraba por la ventana hacia la nieve hasta que la camarera me trajo la cuenta. Entonces, me despedí de ambos y salí.
En la media hora que estuve en el restaurante, la nieve había acumulado al menos 1 pulgada. Necesitaba llegar a ese motel cuanto antes. Conduje despacio y llegué al motel en unos minutos, tal vez 10. Había un par de autos en el estacionamiento. Parecía un motel barato, que era todo lo que necesitaba, no quería gastar mucho dinero de todas formas. Fui a la recepción y pedí una habitación por una noche. Creo que pagué alrededor de $50 y el hombre en el mostrador me dio una llave para una de las habitaciones en la planta baja. Regresé a mi coche para sacar mis cosas y llevarlas adentro. Era una habitación diminuta con un papel tapiz hortera, una cama queen y una alfombra roja. Estaba bien para pasar la noche. Intenté hacer una videollamada con Tal, pero no había señal en absoluto. El motel tenía Wi-Fi, pero probablemente la contraseña estaba en la recepción. Así que me puse los zapatos nuevamente y salí a toda prisa a través de la fría nieve para obtener la contraseña. En el camino, noté que había un auto nuevo en el estacionamiento y vi a alguien sentado dentro, pero no me tomé el tiempo para mirar quién era, porque, sinceramente, ¿quién hace eso? El hombre en la recepción, sin mostrar emociones, señaló el letrero con la contraseña del Wi-Fi y la tecleé en mi teléfono. Tardó un minuto, pero me conecté. Regresé a mi habitación apresuradamente, cerré la puerta con llave e intenté llamar a Tal por FaceTime nuevamente. Aún con el Wi-Fi, la conexión era pésima. Podía ver su rostro, pero se congelaba durante unos 5 segundos y su voz se cortaba también. Al menos pude comunicarle que estaba a salvo en el motel. Decidimos seguir enviándonos mensajes de texto porque la videollamada realmente no funcionaba. Estuvimos enviándonos mensajes durante unos minutos cuando escuché un ruido proveniente del baño. Me incliné hacia adelante y vi que la puerta del baño estaba cerrada. ¿Estaba cerrada antes? No lo recordaba. Le envié un mensaje a Tal diciéndole que había escuchado algo en el baño y comencé a entrar en pánico porque me di cuenta de que, cuando corrí hacia la recepción, no cerré con llave la puerta de la habitación del motel. Tal me preguntó si la puerta se cerraba sola. Le respondí que no creía, pero tampoco recordaba si la dejé entreabierta o no. Me dijo que me levantara y verificara si la puerta se cerraba automáticamente al cerrarla y que me llevara la llave conmigo. Me levanté, me puse los zapatos y vi que la puerta tenía un cerrojo tradicional que se movía con la perilla desde dentro o con la llave desde fuera. Abrí la puerta para confirmarlo, pero noté instantáneamente un conjunto de huellas adicionales que conducían hasta mi puerta. Estas huellas venían desde el auto que había visto antes y nadie estaba en ese coche ahora. Sentí ganas de gritar, pero en vez de eso cerré la puerta y corrí a la recepción. Le lloré al hombre diciéndole que había un intruso en mi habitación. El recepcionista no era un tipo corpulento, así que claramente no tenía intención de confrontar a nadie. Me dijo que esperara allí mientras hacía una llamada. Pensé que estaba llamando a la policía, pero en lugar de eso empezó a hablar en otro idioma. Creo que estaba llamando a un amigo o socio. Colgó y me dijo que me quedara allí con él. Estaba parada en una posición desde la cual podía ver a través del vidrio hacia mi habitación. Solté un grito cuando vi la puerta de mi habitación abrirse y aquel hombre Toby del restaurante caminando hacia su coche. Nos miramos a los ojos por un segundo antes de que él subiera a su coche y se fuera por las carreteras sin despejar. El amigo o socio del trabajador del motel llegó un rato después. Era un hombre grande que no hablaba inglés. No sé qué se decían entre ellos, pero el recepcionista me dijo que me daría otra habitación gratis para que me sintiera mejor. No me sentí mejor, pero no tenía otra opción de lugar para quedarme a esas alturas. Tomé la nueva llave y ambos hombres me ayudaron a trasladar mis cosas a la nueva habitación. Todd se ofreció a venir, pero le dije que no, sería demasiado tiempo y muy peligroso conducir de noche y con nieve. A la mañana siguiente, las calles estaban algo despejadas, lo suficiente para continuar el viaje hasta la casa de Todd.
Mirando atrás, no me gusta cómo el recepcionista probablemente no llamó a la policía porque no quería que su motel tuviera mala reputación. Llamé al restaurante para advertirle sobre ese hombre. Ya no confío en los extraños después de esta experiencia. Tenía 28 años y mi novio Todd vivía en un estado diferente al mío. Normalmente, nos turnábamos para visitarnos, pero generalmente era yo la que terminaba yendo más seguido, ya que él tenía su propio apartamento y yo todavía vivía con mi hermana como compañera de cuarto. Iba a visitarlo por una semana porque era el receso de invierno y, como soy profesora, tenía vacaciones. Así que empaqué muchas cosas para llevarme en mi viejo Hyundai Sonata del 2009 que compré de mi hermana. Hacia donde vivía Todd, ya había nieve en el suelo, y cuanto más al norte me dirigía, más difícil se hacía conducir porque mi coche no estaba hecho para la nieve. Era tarde y, lamentablemente, la nieve comenzó a caer con fuerza. Había alertas de tormenta, pero tanto Todd como yo estuvimos de acuerdo en que sería mejor adelantarme a la tormenta esa noche en lugar de esperar al día siguiente, cuando las carreteras estarían llenas de nieve. Después de un tiempo, me di cuenta de que sería más seguro encontrar un lugar para quedarme la noche, ya que aún me quedaba bastante camino por recorrer y las carreteras estaban empeorando. Paré en un pequeño restaurante para comer algo rápido y tomar un café. Mientras conversaba con la camarera, me dijo que no debería estar conduciendo en esas condiciones. Me recomendó algunos moteles cercanos. Cuando ella se fue, un hombre que estaba sentado en la barra giró en su silla y me dijo, «Hay un motel justo aquí cerca». Cuando busqué el nombre en mi teléfono, vi que estaba a solo 5 minutos de distancia. El hombre me dijo que era un lugar barato y decente, perfecto para descansar y reanudar el viaje en la mañana. El hombre me dio una sensación extraña, estaba bebiendo solo en la barra y parecía haber escuchado toda mi conversación con la camarera. Me dijo que se llamaba Toby, y para no darle información real, yo le dije un nombre falso, Meshao. Durante el resto de mi tiempo en el restaurante, Toby seguía medio girado hacia mí, intentando iniciar conversación, pero yo traté de ignorarlo mirando por la ventana hacia la nieve hasta que la camarera trajo mi cuenta. En la media hora que estuve allí, la nieve había acumulado al menos 1 pulgada. Conduje lentamente y llegué al motel en unos minutos. Había algunos coches en el aparcamiento. Era un motel sencillo, justo lo que necesitaba para pasar la noche sin gastar demasiado. Fui a la recepción y pedí una habitación. Pagué unos $50 y el hombre del mostrador me entregó una llave para una habitación en la planta baja. Fui a mi coche, recogí mis cosas y me dirigí a la habitación. Era pequeña, con una cama queen y una decoración algo anticuada, pero estaba bien para pasar la noche. Intenté hacer una videollamada con Todd, pero no había señal de teléfono en absoluto. Había Wi-Fi, pero la contraseña seguramente estaba en la recepción, así que me puse los zapatos y regresé al mostrador. Cuando iba hacia la recepción, noté que había un coche nuevo en el aparcamiento. Vi una figura sentada dentro del coche, pero no le presté mucha atención porque estaba enfocada en conseguir la contraseña. El hombre de la recepción, con una expresión inexpresiva, señaló el cartel con la contraseña del Wi-Fi. La anoté y me conecté. Volví rápidamente a mi habitación, cerré la puerta con llave e intenté otra vez hacer una videollamada con Todd. Aún con el Wi-Fi, la conexión era terrible. Decidimos que sería mejor enviarnos mensajes de texto. Mientras hablábamos, escuché un ruido proveniente del baño. Al mirar, noté que la puerta del baño estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado antes. Envié un mensaje a Todd diciéndole que escuché algo en el baño y me di cuenta de que cuando corrí a la recepción, olvidé cerrar la puerta de la habitación. Todd me preguntó si la puerta se cerraba sola. Revisé la cerradura y vi que tenía un cerrojo manual. Abrí la puerta para probarlo y, al hacerlo, noté un conjunto de huellas adicionales que llevaban directamente a mi puerta.
Estas huellas venían del coche que había visto antes y ahora no había nadie dentro de ese coche. Mi corazón se aceleró. En lugar de gritar, cerré la puerta con llave y corrí hacia la recepción. Le dije al hombre en la recepción que había alguien en mi habitación. Él no parecía querer enfrentarse a nadie, así que me pidió que esperara allí mientras hacía una llamada. Pensé que estaba llamando a la policía, pero empezó a hablar en un idioma que no reconocí. Parecía estar llamando a un amigo o conocido. Colgó y me dijo que me quedara allí. Desde donde estaba, podía ver a través del vidrio hacia mi habitación. De repente, vi la puerta abrirse y a Toby, el hombre del restaurante, salir y dirigirse hacia su coche. Nuestros ojos se encontraron por un segundo antes de que él subiera a su coche y se fuera por las carreteras nevadas. Unos minutos después, llegó el conocido del recepcionista, un hombre grande que no hablaba inglés. No entendí nada de lo que decían entre ellos, pero el recepcionista me ofreció otra habitación gratis para tranquilizarme. No me sentí más segura, pero no tenía otra opción en ese momento. Tomé la nueva llave y ambos hombres me ayudaron a mover mis cosas. Todd se ofreció a conducir hasta aquí, pero le dije que no valía la pena arriesgarse en la tormenta. A la mañana siguiente, las carreteras estaban algo despejadas y pude terminar mi viaje hasta la casa de Todd. Reflexionando, me inquieta que el recepcionista probablemente no llamó a la policía porque no quería mala publicidad para su motel. Llamé al restaurante para advertirles sobre Toby. Después de esto, he perdido la confianza en los extraños.